Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4 y vamos a leer a partir del versículo 32. Hechos 4, 32. Vamos a retroceder un poco de lo que se predicó la semana pasada. Nos tuvimos que saltar esta parte de aquí, pero ahora ya vamos a empatar todo, ¿no? Tengo una idea en mente, Javier, como para poder conectar el mensaje de la semana pasada con Javier mencionó algo, el pastor Javier, que el evangelio es indestructible. Entonces tengamos esa idea en mente para poder hacer una conexión entre el mensaje de la semana pasada con este mensaje. Nos dice la palabra de Dios, desde el versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasó un lapso como de 3 horas. Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto a la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Este era el ambiente que se vivía en la primera iglesia, ¿no? Los primeros cristianos, ¿cómo vivían? ¿Qué es lo que veían? Veían el poder del Espíritu Santo obrando a través de los apóstoles. ¿Qué fue lo que ocurrió en el día de Pentecostés? Vinieron lenguas y todos los que estaban ahí escuchaban la predicación del Evangelio en su propio idioma. Luego predicó Pedro y al final de esa predicación llena del Espíritu Santo se convirtieron 3,000 personas. Pedro y Juan sanaban, hacían milagros. Y hasta ahora lo que hemos visto es que sanaron a un cojo de nacimiento a la entrada del templo. Luego de eso los encarcelaron por lo que habían hecho y los dejaron libres. ¿Por qué? Porque Dios actuó soberanamente en ese momento y estaba preservando a la iglesia, estaba preservando el evangelio. Y en medio de todo ese poder de Dios que en ese momento se estaba desplegando en la iglesia, dice el texto
que sobrevino temor sobre todos ellos. Había mucha reverencia hacia Dios en aquella época, por toda la obra que estaba haciendo. Estaban viviendo el reino de Dios como nunca se ha vivido, a mi parecer, nuevamente en la iglesia. Por esa razón, pienso que estaban llenos de alegría, de fe y de esperanza. Tenían una noción de que Jesús ya iba a venir en ese momento. Y es por eso que eran como una gran familia. Eran de un corazón y un alma. Y es verdad también que en aquella época tenían la ocupación de Roma, no se podían reunir libremente. Entonces, se apoyaban los unos a los otros. Seguramente debieron tener muchos problemas con sus propiedades. Entonces veían un necesitado, y yo podía ayudarlo, le daba la mano. En otras palabras, eran libres de sus posesiones. Eran generosos abundantemente, no eran esclavos del dinero o de las cosas materiales, sino que eran libres. Lo hacían con alegría, eran generosos. Y creo que lo que Dios nos está mostrando aquí, a través de Lucas, es lo que en el Evangelio, precisamente de Lucas, que ustedes saben que es el autor tanto de Lucas como de Hechos, es lo que él nos dice en Lucas capítulo 12 y versículo 32 al 34. Aquí Lucas menciona cuál es la relación entre las posesiones y el cristiano, entre el dinero y el cristiano. Nos dice en Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Y es lo que ellos estaban viviendo, el reino de Dios. Vended lo que poseéis y dad limosna, haced bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca falta, donde el ladrón no llega ni polilla corrompe. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Cuál es el punto de esto? Y yo lo he conversado con muchos cristianos y lo que me dicen es que, bueno, es complejo. Es complejo. Esa es la respuesta, es complejo. ¿Cómo podían ser libres de posesiones? ¿Cómo podían tener todo en común? Y creo que el punto está en que ¿dónde nosotros tenemos nuestro tesoro? ¿Dónde está mi tesoro? ¿En el último iPhone o en Jesús? ¿Dónde está? Porque para ayudar a alguien tengo que renunciar a algo. ¿Dónde está mi tesoro? Y si realmente mi tesoro es Jesús, realmente no lo voy a sentir como una renuncia. Pero bueno, no digo que esto sea sencillo. Como siempre, en el reino de Dios, la vara siempre está muy alta. Y es verdad que ellos estaban viviendo algo sobrenatural, que nosotros el día de hoy no lo vemos así. Vemos cosas sobrenaturales, pero no vemos las cosas que estaban pasando en aquella época. Y a la luz de esto, ellos tenían a Cristo y al Espíritu Santo como su mayor tesoro. Entonces, ¿qué otra posesión podía competir con eso? Era como el primer amor. Su corazón estaba con Dios y ¿qué otra cosa puede tener valor al lado de eso? Tal era su generosidad que no había ningún necesitado entre ellos. Y hago énfasis en generosidad porque todo era voluntario. Según la narración que acabamos de leer, menciona que era voluntario.
No era obligatorio, es lo que nace de tu corazón. Traer a la iglesia, es lo que nace de tu corazón, ayudar a tu hermano. Sin duda Dios estaba haciendo un milagro en los corazones de todos ellos y en la vida de los primeros cristianos. Y ese era el contexto donde donde Lucas nos narra esta historia, que la conocemos como la historia de Ananías y Zafira. Pero antes de entrar a lo que Ananías y Zafira habían hecho, Lucas primero presenta el ejemplo de un hermano llamado José, que le habían puesto por sobrenombre Bernabé, que en griego significa hijo de consolación o que da ánimos. Y quisiera que veamos un poco cómo era la fe de Bernabé, porque aquí el autor de Hechos tiene una razón para presentarlo antes de la historia de Ananías y Zafira. Quiere que prestemos atención a este personaje. ¿Quién fue Bernabé? En Hechos capítulo 9, del 26 al 27, no lo voy a leer, pero lo pueden anotar. En Hechos 9, del 26 al 27, Bernabé fue quien tomó a Pablo cuando recién convertido todos le temían. Es decir, lo discipuló a Pablo. Todos le temían, nadie se le quería acercar. ¿Por qué? Porque Pablo perseguía a la iglesia. Pablo mataba a cristianos. ¿Qué cristiano se quería acercar a él? O probablemente han de haber pensado, a lo mejor es una estrategia, a lo mejor nos está engañando para que nos descuidemos. Nadie se le quería acercar, solo Bernabé. Y él fue quien lo ayudó a dar sus primeros pasos como creyente y lo acreditaba delante de los demás discípulos. Lo presentaba con los demás discípulos, con los demás hermanos. Lo incluía en la iglesia. Y es verdad que necesitamos más gente así el día de hoy en la iglesia, ¿verdad? Gente que nos haga sentir bienvenidos, gente que nos incluya. Y pienso que este es un don, y pienso que yo mismo he fallado muchas veces en eso. Pero este era Bernabé, era el tipo de persona que siempre quieres tener a tu lado, que te da ánimos, que te motiva en los caminos del Señor. ¿Qué más nos dice el libro de Hechos de Bernabé? En el capítulo 11, del 19 al 26 del libro de Hechos, menciona la historia de los cristianos en Antioquía, de los primeros convertidos en Antioquía. Fue la primera vez que los llamaron cristianos. Estaba ocurriendo algo muy importante en ese momento en la iglesia, y los discípulos, los apóstoles, envían a Bernabé a pastorear a esa iglesia. Y cuando llega Bernabé y ve todos los que estaban convertidos y todo lo que Dios estaba haciendo, dice la palabra de Dios que él se alegraba a ver la gracia de Dios. Él tenía un corazón alegre de ver todo lo que Dios estaba haciendo en la iglesia. Y me hago yo la pregunta, ¿sentimos nosotros lo mismo? ¿Sentimos esa misma alegría a ver la obra que Dios está haciendo en cada uno de nuestros hermanos? Bueno, Bernabé también fue el que acompañó a Pablo en su primer viaje misionero. Y también vemos en Hechos 15:37 que Bernabé fue el defensor de Marcos. Porque cuando Pablo ya no lo quería llevar en su viaje misionero, tuvieron un desacuerdo, Bernabé lo tomó y no lo abandonó. ¿Por qué menciono todas estas cosas? Porque es importante saber quién era Bernabé, pero ¿por qué? Porque hay personas, la fe de ciertas personas es digna de imitar y la fe de Bernabé es digna de imitar.
Y pienso yo que lo que Lucas está haciendo es mostrarnos el corazón de Bernabé. ¿Cuál era el corazón que él tenía? Y siendo un hombre así, con esta fe, él pudo vender su heredad y traer todo el precio a los pies de los apóstoles. Es como que yo venda mi casa y la traiga a la iglesia el dinero para que se reparta según la necesidad de cada uno. Pero ojo, esto era voluntario. Esto no era obligatorio. Esto era voluntario. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tienes que traer con alegría tu ofrenda a la casa de Dios. Y yo no estoy diciendo comprometamos la economía de nuestros hogares o las finanzas de nuestros hogares. Ese no es el mensaje. El mensaje es Dios ama a un corazón alegre. Y cada uno debe de actuar conforme a lo que Dios ha puesto en su corazón. ¿Recuerdan la ofrenda de la viuda? En los evangelios puso todo su sustento de un día. Y los ricos pusieron de lo que les sobraba. No se trata de cantidad. Proporcionalmente, la viuda dio más y sacrificó más. Pero Dios puso eso en su corazón. Es lo que, porque yo no puedo hablar de las finanzas de ningún hogar. No puedo. Es lo que Dios ponga en tu corazón. Pero bueno, esto es lo que nos presenta Lucas. Nos presenta a Bernabé primero. Y pienso yo que lo está utilizando como un recurso para hacer un contraste. Bueno, esta es la fe de Bernabé, esta es la generosidad de Bernabé, esta es la sinceridad de Bernabé, este es su corazón. Y ahora vamos a ver que no todo era el mundo perfecto en la primera iglesia. Vamos a ver lo que ocurrió con Ananías y Zafira. Ellos eran esposos. Hicieron lo mismo que Bernabé. Vendieron una heredad, pero trajeron solo una parte de lo que habían vendido. Por decirlo, lo habían vendido, digamos, $100,000. Trajeron 80,000 y se quedaron 20,000. Ahora, no había ningún problema con esto. Quiero recalcarlo. No había ningún problema porque las ofrendas eran voluntarias. El texto mismo lo dice. Cuando Pedro habla con ellos, con Ananías y Zafira, les dice, si tú te querías quedar con eso no había ningún problema. Pero ¿cuál fue el problema aquí? Su pecado fue la mentira. Fingieron ser algo que no eran. Abundantemente generosos. Aparentaron algo. Fueron hipócritas. Incluso pusieron a prueba a Dios. El texto dice que tentaron al Espíritu Santo. Con este pecado ellos mancharon la gloria de Dios y la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en ese momento en la iglesia. Una iglesia unida, de un solo corazón, que tenían todo en común. Esa era la obra que Dios estaba haciendo. Lo pusieron a prueba, querían ver qué tan lejos podían llegar con eso. ¿Por qué lo hicieron? Por amor al dinero, tal vez. Por reputación, tal vez. Tal vez creyeron que el Espíritu Santo no era Dios, era una energía, una fuerza, un poder. No lo sabemos, pero la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Es el amor al dinero. Esa es la raíz de todos los males.
Ahora voy a dar mi interpretación de lo que creo que estaba pasando en este momento. ¿Qué es lo que yo pienso que Dios estaba haciendo en ese momento en la iglesia? Creo que Dios estaba preservando soberanamente todo lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Estaba protegiendo a la iglesia. Ya vimos el poder que había en ese momento, ya vimos cómo era el corazón de los cristianos. ¿Y qué pasa cuando el pecado entra en algún lugar? Lo daña todo. El pecado lo daña todo. Y Dios, en su soberanía, decidió que la forma de cortar ese pecado de raíz era con esta muerte tan dramática de Ananías y Zafira. Pudo haber sido de cualquier otra forma, ¿no? Pero él decidió que fuera de esta forma. Y Dios es soberano. Dios es soberano. Y él puede hacer lo que él quiera. Dice la Biblia en Mateo 16:18 que Dios cuida de su iglesia y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Y eso es lo que él estaba haciendo en este momento. Estaba cuidando de su iglesia, estaba cuidando de la expansión del evangelio, estaba protegiendo el evangelio. El evangelio es indestructible. Y eso es lo que estaba ocurriendo en este momento. Dice el texto que Satanás llenó el corazón de Ananías. Él, Satanás, sabe que el pecado todo lo daña. Y quiso de la misma manera dañar a la primera iglesia. De la misma forma que lo hizo en el jardín del Edén, con Adán y Eva. ¿Qué fue lo que se dañó ahí con el pecado? Cuando Satanás los tentó para que desobedecieran a Dios. Dañó su comunión con Dios. Dañó esa relación perfecta con Dios. Salieron del paraíso. Y ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué Dios fue tan contundente con Ananías y Zafira? Bueno, Dios siempre ha sido así con el pecado. Ese es el carácter de Dios y lo vemos desde el principio, desde el jardín del Edén. Se cortó toda comunión perfecta conmigo, tienen que salir del paraíso. Y esa es la justicia de Dios. Y el tema es que estamos tan acostumbrados a la gracia de Dios que leer una historia como la de Ananías y Zafira nos sorprende. Nos sorprende porque cuando pensamos en Dios, solo pensamos en su gracia, en su amor y en su bondad, y quién no. Pero nos olvidamos que es un Dios santo. Cuando estudiaba en el seminario, yo tenía un profesor que me hizo una vez una analogía de lo que es el Evangelio. El Evangelio es como un avión que viaja sobre dos alas. Un ala es el amor de Dios y el otro es la justicia de Dios. Porque es verdad que el amor de Dios se mostró en la cruz a favor nuestro. Pero ¿qué fue lo que pasó en la cruz? Toda la ira de Dios que nos correspondía a nosotros por nuestro pecado cayó sobre Jesús. Eso fue lo que pasó en la cruz. Veamos otros ejemplos en la Biblia. Y quisiera mencionarles que existe una similitud con el pecado de Acán. Este se encuentra en Josué capítulo 7. Pueden irlo anotando, no lo voy a leer todo. Pero ¿cuál es la similitud? ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Estamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Estamos en la época en la que el pueblo de Israel estaba conquistando la tierra prometida. Ya habían ganado la batalla en Jericó. Jericó había quedado completamente destruida. Y después de ganar una batalla quedaba un botín, las ganancias, los bienes económicos. Y
como en toda guerra, el ganador se queda con todo. Entonces, era normal que se queden con todo, pero Dios había dado el mandamiento de que no podían tomar ningún botín de guerra, sino que tenían que consagrarlo para el tesoro de Jehová. Tenían que consagrarlo, tenían que entregárselo a Él, tenían que ofrendárselo a Él, tenían que santificarlo a Él. Eso es lo que significa la palabra consagrar. Pero ¿qué pasó? Pasó que después de la batalla de Jericó, el pueblo de Israel entró en otra batalla y comenzó a perder. Y Dios les mostró que había un hombre en Israel, Acán, que había tomado el botín y lo había guardado. Había desobedecido a Dios. Y por ese pecado, la victoria del pueblo de Israel se estaba deteniendo. ¿Y cuál es la similitud? La similitud es que de la misma forma, Satanás quería detener la victoria de la primera iglesia. Y al final, ¿qué pasó con Acán? Por orden de Dios, según el mandamiento de Dios, debía ser apedreado por el pueblo. Y eso fue lo que pasó. Fue apedreado por el pueblo. Esa es la justicia de Dios. Dios aborrece el pecado. El carácter de Dios no cambia, es el mismo, siempre. Tal vez nosotros ahora estamos en un nuevo pacto, pero su carácter no ha cambiado. Él sigue aborreciendo el pecado. Tal vez nuestro nuevo pacto es mejor que el anterior, porque es un pacto de gracia. Pero eso en ninguna parte dice que Dios dejó de aborrecer al pecado, porque lo castigó sobre su Hijo en la cruz. ¿Dónde más vemos que Dios actúa de esta forma? Por ejemplo, en Levítico capítulo 10, el pecado de los hijos de Aarón, de Nadab y Abiú. Si ustedes recuerdan qué fue lo que ocurrió, ellos ofrecieron un fuego extraño delante de Dios. Estaban quemando el incienso de una forma en la que Dios no lo había mandado. ¿Y qué pasó? Dios envió fuego del cielo y los consumió al instante. Esa es la justicia de Dios. Dios no ha cambiado. O en 2 de Samuel, capítulo 6, cuando estaban llevando el arca de Dios. La llevaban por el camino y de repente el arca se estaba cayendo y uno de los soldados que estaba por ahí la quiso tomar. Tal vez tuvo una buena intención, que el arca de Dios no cayera sobre la tierra, no se dañara, no se ensuciara. Pero ¿qué había dicho Dios? Solo el sacerdote puede tocar el arca, nadie más. Y la palabra de Dios dice que al instante Dios lo hirió y murió fulminado en ese momento. ¿Qué es lo que pasa con nosotros o qué es lo que estaba tal vez pasando con este soldado? A lo mejor pensó que sus manos no eran tan sucias como para coger el arca y tenía que salvarla. Pero ¿qué pasa por nuestra mente cuando desobedecemos a Dios de esta forma? Bueno, tal vez alguien me dirá, bueno, eso es Antiguo Testamento, eso es otro pacto, pero Dios no cambia, es su carácter. Pero también les voy a dar un ejemplo del Nuevo Testamento. En 1 Corintios 11, de los versículos 27 al 32, aquí tenemos un ejemplo de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. ¿Qué es lo que estaba pasando? En 1 Corintios 11, 27. Lo que estaba ocurriendo es que estaban celebrando la cena del Señor indignamente. ¿Qué quiere decir eso? Ellos estaban tomando el vino para emborracharse.
En aquella época la cena del Señor era literal, una cena, no era un pan como lo hacemos nosotros el día de hoy. Literal era una cena, se reunían a comer, a compartir con los hermanos, porque tenían todo en común. Eso es lo que era la cena del Señor. Pero había gente pobre en la iglesia que era descuidada. Entonces lo que tenían más, en vez de comer en sus casas para satisfacerse, cuando estaban en la cena del Señor, abusaban de la cena del Señor. ¿Y qué dice el texto que pasó? El juicio de Dios vino sobre algunos de ellos. Unos enfermaron y otros murieron. ¿Verdad? Nos resultaría más fácil para poder justificarnos a nosotros acusar a Dios. Podríamos acusar a Dios de temperamental, de sobrereaccionar. ¿Cómo es que vas a mandar Dios fuego del cielo y van a morir consumidos? ¿O cómo es que no les diste otra oportunidad? Ni siquiera lo dejaste hablar a Ananías y Zafira. Murieron al instante. O tal vez lo que es más común escuchar es que vivimos bajo la gracia. Y es verdad que vivimos bajo la gracia, pero no debemos de utilizar esa frase para justificar una mala conducta. Y lo que Dios estaba haciendo era justo. ¿Por qué? Porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Dios estaba actuando con justicia, como corresponde. Entonces, ¿por qué nos sorprende tanto esto? Una de las razones puede ser que nosotros podemos decir, bueno, es que nosotros no somos como Ananías y Zafira. No somos como ellos, somos mejores que ellos. Nosotros no haríamos algo así, por eso no nos pasa eso. Eso es un error. ¿Quién de nosotros honestamente puede llegar al final de cada día y decir, bueno, honré a Dios con mi pensamiento, con mis acciones, con mis palabras, con mis actitudes, en todo lo que hice? Creo que somos pocos los que nos atreveríamos, bueno, no digo somos, son pocos los que se atreverían a decir algo así. ¿Cuántas veces hemos, en la misma iglesia, nosotros aparentamos ser algo que no somos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces estoy enojado contra mi hermano, lo saludo, hermano, Dios te bendiga, y tengo algo en contra de él? Jesús dice en el Sermón del Monte que eres culpable de homicidio. Entonces, ¿por qué nos sorprende esto? Eso no nos debería de sorprender. Lo que nos debe de sorprender es por qué nosotros no terminamos de la misma forma. Eso es lo que nos debe de sorprender. Pienso que estas historias están en la Biblia para recordarnos que nosotros estamos constantemente en la presencia de un Dios santo. No debemos de olvidar eso. Y pienso también que por eso Lucas hace énfasis en el temor de Dios. Porque en la historia que hemos leído, se menciona 2 veces que los hermanos tuvieron temor. ¿Cuándo se menciona eso? Después de la muerte de Ananías, después de la muerte de Zafira. Todos tuvieron temor. Y antes de eso, después del discurso de Pedro en Pentecostés, todos tuvieron temor. Es lo que menciona el texto. Entonces yo veo que Lucas está haciendo énfasis en esto, en el temor de Dios. Pero ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Una definición bíblica del temor de Dios es, o sinónimos del temor de Dios es miedo, reverencia, respeto y asombro. Pero ¿por qué miedo? ¿Por qué debería tenerle miedo a Dios?
Si Dios me ama, Dios es mi Padre, ¿por qué le debería tener miedo? Quisiera explicarlo con una analogía. Pensemos un momento que estamos de excursión en una montaña. Estamos llegando a la cima y de repente se desata una tormenta. Nos perdemos de nuestro grupo, estamos muy lejos del último refugio, no vamos a llegar, corremos el peligro de morir por hipotermia o atrapados en la nieve o por una avalancha. Sentimos miedo, sentimos terror en ese momento. Pero de repente alcanzamos a divisar una pequeña cueva a unos cuantos metros, lo suficiente como para poder refugiarnos. Entramos en esa cueva, descansamos, nos sentimos aliviados y vemos el paisaje por primera vez, que no lo podíamos ver por esa tormenta. Vemos el paisaje, vemos las montañas, vemos los picos, vemos algo hermoso, algo maravilloso. La montaña es Dios. La tormenta es su ira por el pecado. Y la cueva es su gracia. El temor de Dios es sentir miedo al ser pecadores en la presencia de un Dios santo. Sentimos miedo, sentimos terror. Pero luego ese miedo se transforma en asombro y maravilla al darnos cuenta de cuánto Él nos ama, cómo Él nos perdona cada día y cómo podemos vivir tranquilos, sin tener que preocuparme de que tengo que cumplir X cantidad de mandamientos, que no puedo hacer enojar a Dios. Puedo vivir tranquilo en la gracia de Dios. Es fácil acostumbrarnos a la gracia de Dios y olvidarnos lo horrible que es el pecado. ¿Por qué? Porque costó la muerte de Jesús en la cruz. Dios puso esta historia en la Biblia y este tipo de historias para mostrarnos lo que es un temor reverente y al mismo tiempo maravillarnos de su gracia. La gracia de Dios que nos permite vivir en paz y que nos perdona cada día nuestros pecados, no debe de producir en nosotros orgullo y pensar, bueno, es que nosotros somos mejores que los demás que están en la calle y no vienen a la iglesia, que no creen en Dios. No podemos caer en el error de pensar, bueno, el cielo no sería el cielo si no estoy yo. O sea, está bien sentirme especial en mi relación con Dios por cómo Él me ama, pero no podemos perder de vista que su gracia es una gracia que costó mucho, no es una gracia barata. Pienso que debemos tener ese equilibrio en nuestras vidas. Necesitamos ese equilibrio, porque no sé ustedes, pero yo no pienso mucho en estas cosas. Pero están aquí por una razón. Hay una parábola de Jesús que habla de esto. Es la parábola del fariseo y el publicano, que se encuentra en Lucas capítulo 18, desde el versículo 9. En Lucas capítulo 18, del 9 en adelante, Lucas nos cuenta una historia, una parábola. Las parábolas nos hablan del reino de Dios. Entonces quiere ilustrar algo del reino de Dios. Entonces había un fariseo y un publicano. Había un religioso que dice, tengo que cumplir X cantidad de mandamientos
para ganarme el favor de Dios y mi salvación. Y había un cobrador de impuestos. Gente odiada en aquella época porque eran judíos que estaban al servicio de Roma. Eran como traidores a su nación. Entonces estaban los dos ahí. ¿Qué dice el fariseo? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ni aun como este publicano. Se está comparando. Está diciendo, bueno, yo soy mejor. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Pero en cambio el publicano ni siquiera quería acercarse y decía, Dios, sé propicio a mi pecador. Jesús al final dice que el publicano fue justificado por sus pecados. Ese es el equilibrio que pienso que debemos tener en nuestras vidas. La gracia es real y le damos y estamos agradecidos infinitamente con Dios por ella, pero nunca debemos abusar de ella y pensar que somos mejores o que no existe el pecado en nuestras vidas, porque la Biblia mismo dice que si decimos que no hay pecado en nosotros, hacemos mentiroso a Dios. Entonces el equilibrio es este, debemos tener temor de Dios porque somos pecadores delante de un Dios santo y al mismo tiempo maravillarnos de su gran amor mostrado en la cruz. Ese es el avión que les mencionaba, ¿no? Ese es el Evangelio. Un ala es la justicia de Dios y el otro el amor de Dios. Nosotros merecemos la muerte por nuestro pecado, pero por la gracia de Dios, por la muerte de Cristo Jesús, tenemos vida eterna y podemos disfrutar del reino de Dios, de todas las bendiciones del reino de Dios. ¿Por qué no podemos vivir ahora, el día de hoy, como la primera iglesia? ¿Por qué no? Es el mismo Dios. Dios puede obrar con poder de la misma forma. ¿Quién es el que transforma nuestros corazones? ¿Nosotros o Dios? Es Dios. ¿Y quién no desea una iglesia de un solo corazón, con un solo objetivo, con una sola motivación, con un solo Dios a quien honrar y glorificar, con un solo tesoro, Cristo Jesús, donde no hay ningún necesitado, donde si yo tengo la posibilidad de darle la mano a mi hermano, lo hago y lo hago con alegría. No lo hago por obligación. Para finalizar, les mencioné lo que dice Romanos 6:23, ¿verdad? Que la paga del pecado es la muerte. Más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la dádiva que vivimos nosotros el día de hoy. Ese es el reino de Dios que vivimos el día de hoy. Y con su bendición podemos vivirlo poderosamente como en la iglesia del primer siglo. Pero ¿cuál es la clave? Por decirlo de alguna forma. El temor de Dios. El temor reverente de Dios. Bien. Bueno, hermanos, los que están en redes sociales, nos despedimos. Ahora vamos a pasar a nuestro momento de oración grupal. Pueden reunirse donde ustedes están sentados. Y los invito a que oremos por esto, ¿no? Oremos por tener esa iglesia unida de un solo corazón. Amén. Pueden reunirse.